yo fui disfrutando casi con rabia en los tiempos del COVID. Se acabó en el 2021, en mayo. Se volvió a reelaborar en el 22 y se publicó en el 2023. Entonces tiene este carácter de pinceladas. No es un texto tan aburrido como otros que todos me comentaban, no tan áridos y estructurados, sino que es un conjunto de pinceladas, pero hay, claro, una teoría de fondo que creo que a ustedes nos va a asombrar. Nosotros agradecimos el arresto domiciliario y nos autorreprimimos. Eso no pasaba en la UNI. Nadie agradecía hasta ahí. Nosotros hasta lo agradecimos. Yo pienso que llegamos a Auschwitz en el corazón. Al lado de una lucha que puede ser legítima contra una enfermedad, sea real o no tan real, se da un aprovechamiento de esa coyuntura para reforzar modalidades de sumisión absoluta del individuo. Se aprovecha esa circunstancia para este reforzamiento de la sujeción. Al principio ya sabéis que hubo una sobreactuación del aparato represivo. Me acuerdo de esa imagen anterior, por ejemplo, con los tanques en las plazas. Por favor, ¿no? Más tarde lo que se utilizó mucho fueron los aparatos ideológicos, los medios de comunicación, la televisión, para fortalecer esa idea. Sostuve entonces que había llegado la hora de la desobediencia civil. No podíamos seguir así, obedeciendo de forma automática. Y que aunque era peligrosa, había que rescatar los valores de la ayuda mutua, del don recíproco, de la autoorganización. Porque si no, ¿en qué le vamos a convertir? Porque lo inquietante, pensaba, no es que las máquinas se parezcan cada vez más a los hombres, sino que los hombres se están pareciendo cada vez más a las máquinas. Y aquí yo recupero las tesis de Gran Iris, muy anteriores, en el sentido de lo que es la medicina política y qué función tiene. Él distingue entre un mundo quizás anterior o quizás marginal en el que había carencias y precariedades, es decir, había como una dulce pobreza, un humilde bienestar en términos de Hölderlin. A mí esa idea me gusta, dulce pobreza, humilde bienestar, ¿no? Dice que en ese orden surgían deseos que eran satisfechos de forma individual o comunitaria. Y esto se daba, por ejemplo, entre los indígenas, entre los pastores, entre los nómadas, entre los campesinos. No es una entelequia, se daba. Era un mundo de ayuda mutua, de contactos diádicos, decía Foster, de don recíproco en términos de Gauss. Existía la comunidad y había un sistema de gestión democrático, o mejor, demológico, es decir, mediante la palabra, mediante la conversación, mediante la coherencia ideológica secundaria. En nuestro mundo, que es la sociedad de la abundancia, de la opulencia, del derroche, en términos de Nietzsche, del sucio bienestar y del lamentable disfrute, mira el contraste, ¿no? Dulce pobreza, humilde bienestar. Hoy, sucio bienestar, lamentable disfrute. Ya no hay deseo, hay reclamos, que tiene que satisfacerlo el Estado, porque nos pasamos la vida pidiéndole cosas al Estado. Ya no hay deseos que la comunidad o el individuo es capaz de satisfacer por el mismo, por el grupo, son reclamos. Van siempre hacia el Estado y a las profesiones tiránicas que decía él, a los técnicos, a los especialistas. Y esto se da en nuestras sociedades modernas. Inducen un consumo inducido, ya podéis imaginar, de cualquier producto que por fármacos, por ejemplo, libros escolares, que tiene un carácter ecodestructor, que socialmente polariza y considera que crea una toxicomanía propia de nosotros, una estado-dependencia, somos drogadictos del Estado. Llega un momento que ya no somos capaces de pensar, de organizar, de luchar sin pasar por la instancia estatal. Por desgracia, buena parte de las luchas actuales son luchas bienestaristas, reclamos al Estado. Más educación pública, más salud pública, mejor transporte, como si ya no fuéramos capaces de pensar sin ese Estado, que decía Nietzsche, el más frío de los monstruos, excitado en este cerebro. Aquí ya no hay comunidad en nuestro mundo, hay individuos, meramente individuos. Ya no admitimos casi al otro, ya no hay clan, casi no hay familia, yo creo que dentro de poco ya no habrá ni pareja, somos individuos. Y el individuo es preeminente a nivel ontológico, a nivel sociológico, epistemológico, axiológico, el individuo y el Estado.
entre medio ya la necesidad postulada de médicos y hospitales. ¿Qué tiene que ver la salud con los médicos y los hospitales? La gente siempre quiso salud, pero no quería necesariamente médicos y hospitales. Necesidad de saber, y se convierte en necesidad de contar con profesores y escuelas, porque tiene que ver la educación y el saber con la escuela. Desde ahí si la escuela es antieducacional. Una vez más, una necesidad que está ahí, porque está ahí. Queremos salud, queremos saber, y lo que nos da es otra cosa. Médicos, hospitales, profesores, escuelas. Necesidad originaria de cuidado de la comunidad. Como una comunidad hay que cuidarla. Y nos dan esta plaga de los trabajadores sociales. Necesidad de tranquilidad. Y nos dan el peligro de la policía y de las cárceles. Mira qué forma de cubrir la necesidad de tranquilidad. Queremos seguridad y nos obligan a consumir ejércitos y cuarteles. Mira qué seguridad que valen a los otros. Necesidad originaria de opinión, de tener una opinión, y no habían periodistas y agencias. Necesidad de movilidad, de usar el cuerpo, transporte público para que no nos movamos. Necesidad de vivienda, y nos dan constructores inmobiliarios, unidades habitacionales estandarizadas. Lo decía ayer lo que Baudelaire nombró pequeños ataúdes con ventanas. Toda tu vida luchando para tener una casa, y cuando tienes la casa, echar la tapa, ya te puedes morir. Necesidad de vestido. Se convierte en la necesidad postular, la falsa necesidad de la industria textil y de la moda. ¿Qué tiene que ver la industria textil tan contaminante con una necesidad de tapar los cuerpos y su deseo? Necesidad de alimentación, y se convierte en necesidad de una industria de alimentación y de un tráfico de víveres. Necesidad de labor, hacer algunas cosas con las manos, labor, y se convierte en necesidad de buscar empleo. ¿Qué tiene que ver la labor con el empleo? Son las tesis de Illich, que añade algo para mí decisivo y muy bonito. Dice Illich: cada derecho dado por el Estado recorta o suprime una libertad. Esto es una cosa preciosa. O sea, cada derecho, estamos siempre usando más derecho, recorta o suprime una libertad. Los derechos refuerzan el Estado y las libertades tienden a borrarlo, a reducirlo. Y pone estos ejemplos. La libertad de autogestionar la salud mediante uno mismo, los saberes comunitarios, tradicionales, esa libertad ahora se convierte, era un derecho a la salud, se convierte en obligación de permitir la medicalización integral del cuerpo, que es algo muy distinto. Porque el derecho a la salud no puede ser la obligación de permitir que nuestro cuerpo sea expropiado por una casta de especialistas. El derecho a la educación se convierte en obligación de consentir el encierro intermitente de los menores, de nuestros niños, y el monopolio educativo de los docentes. El derecho a desplazarse acaba con la libertad de desplazarse por uno mismo, con la fuerza de su cuerpo, a pie o en bicicleta. El derecho al transporte público se convierte en obligación de dejarte mover, llevar, conducir. El derecho a la seguridad personal, como decía antes, acaba con la libertad de defenderse personalmente por uno mismo, por la comunidad. Yo siempre he dicho, prefiero la venganza a la justicia. Prefiero la venganza. En caso de agresión, prefiero la venganza personal o comunitaria a la justicia. Pues no, lo otro. El derecho a la información consiste en que tenemos que consumir la doxa periodística o mediática. Algo muy bonito, ¿no? Aquella libertad de construirse el propio habitáculo, donde yo vivo no es posible, que puedes hacer tu casa, y bueno, el mundo lo va a imaginar, y una cosa de las más hermosas, no tienes que pedir permiso, ni nada, ni ayuntamiento, sino que tú adquieres un pajar, un corral, una ruina, y tú con tus manos, con lo que encuentras en el terreno, te lo haces en tu casa, por la buena. Esa libertad de construir tu casa que te expresa, que porque tu casa la haces tú, se convierte en otra cosa, en la obligación de adquirir, como decía antes, estos pequeños complejos mentales hechos por técnicos separados, ingenieros, especialistas, y que hay que comprar. Higiene social. Se va a eliminar, yo creo que conscientemente, un porcentaje alto de los no productivos.
de los poco útiles o costosos a nivel administrativo. Lo decía antes, ancianos, la cantidad de ancianos que murieron, la limpieza que se hizo de ancianos, pobres, inmigrantes, indígenas por ahí por la Amazonía, sin techo, población precarizada, una higiene social. No son útiles, no son productivos, estorban, los borramos. Y el virus nos ayuda a ir matando. Por eso hablo de capitalismo lírico y bélico. Claro que los modelos de empresas se van a renovar. Eso también le viene al capitalismo. Y claro que muchas empresas se hundieron, pero que no pasa nada. Se hunden muchas y surgen otros estilos de emprendimiento, otras fórmulas para la producción, otra estructura de concentración, de contratación, mucho teletrabajo, por ejemplo, dispositivos digitales, cinéticos, no pasa nada. Hay por un lado un montón de empresas que se hunden realmente y otras que surgen. Y ahí también es una renovación del capitalismo. En la educación, el avance de la teleeducación, que no supone el fin del autoritarismo, porque el alumno está ante la pantalla como estaba antes, delante del profesor. Ahora es peor. Está en la pantalla, está el profesor vigilando que esté con la pantalla, a veces está el padre detrás, preocupándose de que esté en la pantalla, con lo cual la teleeducación no supuso una mayor libertad del estudiante, no cambió nada sustantivamente. En vez de muros físicos, muros virtuales. Sería el mismo secuestro del tiempo de los jóvenes en función de esta necesidad y el beneficio de la escuela. Eugenesia ciudadanista. Por fin se obtiene el hombre nuevo, que Occidente siempre persiguió, el hombre nuevo. ¿Quién es el hombre nuevo? Pues nada, es un tipo, un ser que acepta el confinamiento. Lo acepta. Y reglamentaciones exhaustivas de su vida cotidiana. Lo acepta. Esto no había ocurrido antes. Y que tienen una confianza homicida en sus gobernantes y en sus médicos. Para mí es un robo. Algo más y algo menos que un esclavo. El rasgo que lo distingue es que su sumisión es absoluta e instantánea, y esto es nuevo, instantánea. El policía de sí mismo es un ser dominado, sometido, obediente. Todos éramos policías de sí mismos, pero era de fondo. Ahora era instantánea, que dice, aquí la mascarilla sí, allí la mascarilla no, obedece. Ahora la mascarilla sí, ahora no, obedece. Ahora puede salir hasta las 10, ahora hasta las 12, ahora hasta la noche, obedece. Ahora puede estar solamente con los convivientes, ahora con 3, ahora te obedece. Y eso iba cambiando de un momento a otro. Y la obediencia era instantánea, instantánea. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo. Una cosa es que entonces el trabajo, el empleo, la sociedad, el Estado sea un ser dominado, y otra cosa es que sea como una marioneta, al instante, al instante. Uno no solo admita el encierro, sino que también obedezca de una forma casi repentina. Yo lo estaba viendo y casi no me lo creía. Casi no me creía que esto fuera posible. La tesis de Hülkenberg, un ecologista, un estudioso del medio ambiente, que es muy radical. Y es del año 1990. Su texto salió en la revista alemana D6 y en España lo tradujo de Valencia. Su tesis es muy sencilla, por otro lado, es muy lógica, ¿no? Pero muy radical. Se llama el texto La última ilusión. Habla contra el ecologismo de Estado, contra el ecologismo cientificista y el ecologismo de la protesta domesticada. Porque todas las formas de protesta de la contemporaneidad han sido domesticadas. Esa quiebra que se manifiesta en las bredas líricas y en el cambio climático no tiene solución dentro del sistema capitalista liberal. No tiene solución. Y hay que aceptarlo de una vez. No tiene solución. Pues su causa profunda es justamente la lógica productivista y consumista de este sistema. Mientras haya esa lógica de producir y de consumir, no hay solución para esa quiebra. Considera que lo del crecimiento sostenible es una patraña, porque sigue siendo crecimiento. Estamos diciendo que ya dice afuera que no se puede crecer más. Incluso que esas teorías de dejar de crecer, de retroceder, etcétera, también son falsas porque se siguen ajustando al principio de realidad del capitalismo. Todas están pensadas para que este sistema perdure. Entonces su tesis es bastante negativa. Añade que el bienestar de los occidentales es egodestructor. No podemos seguir disfrutando de lo que disfrutamos. Estas bombillas, estas luces, nuestros frigoríficos, no podemos seguir con eso. Y tampoco, si Occidente se globaliza, no podemos aspirar a que todo el mundo tenga estas cosas, estas comodidades. Se requeriría, dice él, una nueva pobreza. Que no quiere decir miseria, pero quiere decir una nueva austeridad y formas de vida distintas
a las que de muchas otras culturas, de muchos otros pueblos, que todavía perviven, cada vez más amenazados por el capitalismo, pero perviven de una manera igualitaria, defendiendo su derecho a la pobreza, en el sentido de una vida humilde, básica, que no aspira a más lujos, a más crecimiento. Sería la única solución lógica, pero considera que no se va a dar. Esta poca luz, no consume mucha agua y así, entre todos, vamos a salvar el planeta. Y él hace un estudio y demuestra, mira, si una persona hiciera eso desde que nace hasta que muere, se convirtiera en una especie de monje ecológico, sin equivocarse, al morir, le habría ahorrado al planeta básicamente lo que le produce un solo auto producido. Es la equivalencia. Un auto fabricado contamina mucho más de lo que ahorraría esa especie de monje ecológico para hacer esas cosas, ¿no? Dice que es una trampa del Estado y del sistema para considerarnos responsables y delegar en nosotros lo que llaman la solución. La primera es esa. La segunda, todas las políticas ministeriales, de los gobiernos, de las instituciones, rayan siempre, dice, en lo cínico ni en lo engaño. Nadie se puede creer que los gobiernos de los estados capitalistas quieran realmente resolver este problema, porque son de estados capitalistas y están a servicio de los intereses de las empresas. Eso es imposible. Y tercero, lo que se llama tecnología medioambiental, dispositivos que se crean, también científicos, dicen, para resolver el problema mediante los medios que lo han producido, la técnica y la ciencia. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Al final de su artículo está bonito, ¿no? Dice, pues sí, lo único que queda como signo de rebeldía, de lucha desesperada, para ser digno, es recuperar el compromiso doméstico. Aquello que decía que no vale para nada, dice, es lo único que podemos hacer, sí, es lo único que podemos hacer. Y esto me recuerda el caso de una vecina, de donde yo vivía, no voy a hacer esto. Una mujer que cuando colocaron 2 contenedores, separaba la basura. La separaba la mujer. Entonces los vecinos le decían, yo también se lo dije, pero ¿qué haces? ¿Qué tontería haces? Si luego entre ellos se mezclan, si van todos al mismo vertedero, estás disforzándote, los orgánicos separando la basura cuando vas a tener y te das cuenta, van todos al mismo vertedero. Es una tontería del pelo, esto viene de la alcaldía para parecer muy logro que te están tomando el pelo. La mujer fue al medio de una media tener, aprovechó para el vertedero y yo quedé atrás. De todas las basuras iban en el vertedero. Cuando regresó, siguió separando la basura. Ella decía, yo hago lo correcto. Es el gobierno, la alcaldía, la administración la que se equivoca. Ha sido superado por el ciudadano robot. Y hablaba de que su obediencia es instantánea. La policía de sí mismo es un ser, lo contaba ayer, que nace y le colocan al lado, como decía George Pérez, un libro que se llama Modo de empleo de tus días. Instrucciones de uso de la vida. Y ese policía de sí mismo la sigue. Primero, sé un buen hijo, normalmente. Segundo, sé un buen estudiante, si puede. Tercero, sé un buen trabajador. Cuarto, funda una familia. Quinto, espero que haya comprado una casa. Sexto, trata bien a tu hijo. Séptimo, empieza a pensar en la jubilación. Octavo, oye, la muerte, que la muerte no es gratis. Y al final acaba en un cementerio de buena memoria. Ese es el policía de sí mismo. Ahora llega el ciudadano robot, que tiene esta obediencia instantánea, automática, y que ya es un simulacro de libertad. Es realmente un robot. Recupera 3 formas de dominación. Yo pensaba, en mi tesis antigua, que había como 3 etapas. Primero, la dominación física, que hacía el Estado, ¿no? Directa, negra. Segundo, la comunitaria. Y tercero, la propia, la autónoma. Pero es que ahora se juntan las 3. Porque el Estado da órdenes, hace reglamentos, reprime y se lo obedece, porque la comunidad vigila mediante la policía de los balcones y otras formas, es la comunidad también la que está vigilando, denunciando, y él mismo hace caso y se somete. Las 3 formas de clásica de dominación en un solo ser. El despotismo directo, comunitario e individual. Voy a acabar pronto. Voy a acabar pronto para que haya una conversación. Para esto, mi opinión, no mi opinión, sí. Esto es, digo que mi opinión, si yo no tengo opinión,
Decía la compañera ayer, nosotros, la gente que por desgracia, por debilidad, por enfermedad del alma, por patetismo, porque somos fantasmas, porque somos ratas, porque somos así, estamos enfermos y adquirimos, ya no tenemos la capacidad de pensar. Yo no sé cuándo pensé por última vez, quizás pensé cuando era niño. Decía Freud que el niño sí que es un pensador. El niño piensa de verdad en solitario. Yo lo que hago es encadenar citas. Todo lo que digo son cosas que ya han dicho otros, yo las encadeno. Básicamente sí, puedo estudiar las conexiones, pero básicamente pues, no es mi opinión, es opinión de otros. Y esto le pasa a toda la gente que se dedica a esta triste labor de leer y de escribir. Está ahora de moda señalar que la lectura no es tan buena cosa como nos dijeron, ¿no? Que tiene efectos nocivos también a nivel social, y mucho más la escritura. Se encierra en un ámbito aún más individual, solitario, se separa de la comunidad, crea diferencias también jerárquicas, sociales, de clases, intelectuales, se separa de la vida. Fue decisivo el miedo, la gestión social y política del miedo para forjar a ciudadanos globales. Parte de la diferencia de Kierkegaard que cita entre temor y miedo. El temor es una relación positiva, el temor se da biológica, hasta entre los animales es instintiva. El temor es sano, es como un estado de alerta ante un peligro. El temor, no hay nada que temer del temor. Nos ayuda a superar muchos problemas, peligros, etc. El temor. Otra cosa es el miedo. El miedo lleva bien a la parálisis, el miedo, y a la aceptación del orden social. En el ciudadano robot, la energía para huir o oponerse está paralizada. Es una expresión de Paul Krugman. El robot no tiene capacidad de huir ni de oponerse, está paralizado. Y este miedo que le invade es causa y consecuencia de la civilización. La gente así miedosa, nosotros, somos un fruto de la civilización. La tesis de Norbert Elias, el proceso de civilización, consiste en un proceso de autorrepresión. Cuanto más te reprimes tus instintos, tu forma real de ser, tus deseos, tus emociones, tu mentalidad, estás más civilizado. Entonces las personas muy, muy civilizadas son personas llenas de miedo y muy peligrosas. No olvidar que Hitler subió al poder en el país más civilizado entonces de Europa. Y que Auschwitz es un fruto de gente extremadamente civilizada, formada, educada, culta. El proceso de civilización con proceso de autorrepresión, según Norbert Elias. Y es también fruto de una cultura pánica, decía Sloterdijk, cultura pánica. Una cultura que nos ha llenado de miedo a todos los niveles. Tenemos miedo a la amistad. No sea que ese amigo tuyo sea un pederasta, sea un asesino, te quiera tomar el pelo. Miedo, por supuesto, a la biosfera. Miedo a cualquier cosa. Es una cultura pánica. Miedo a catástrofes. Algunas que pueden ser reales, pero otras son inimaginarias. Cultura pánica, dice el otro. Paralizados como estamos por este aparato de autocoerción, nos adherimos a la disciplina social. No nos queda otra que decir sí a las pautas y normas sociales de origen estatal. Decimos que sí. Por eso desde hace tiempo que no hay una verdadera rebeldía. Las luchas, como decía antes, están domesticadas, no hay una verdadera insumisión. Lo que quiere la gente cada vez es lo mismo. Hasta aquellos que van de antagonistas, de anarquistas, de revolucionarios, tú ves la vida que viven y sus intereses en la vida y son los de los demás. Ya no se distinguen. Este miedo se complementa con un mecanismo de defensa. Tiene miedo a la enfermedad y tiene también miedo a las personas, a las pocas personas que luchan contra la sociedad y que no se pierden la enfermedad. Tiene miedo a sus dos frentes, a los negacionistas, que fueron las nuevas brujas de estos tiempos. Antes se quemaba a las brujas y ahora pues, se quería quemar simbólicamente a los negacionistas. Le tienen miedo a esa gente que dice que no. ¿Cómo se tiene que decir que no? Esa palabra tenía que estar prohibida, decir que no. ¿Quién se le ocurre decir que no?
todos los mecanismos, ¿no? Autoanestesia psíquica, que quiere decir que te acostumbras a soportar esas críticas y esas dudas y llega un momento en que no te hacen ningún efecto. Eras autoanestesiado. Claro, con una suave combinación, dice Víctor, de resignación, pospuesto miedo, impotencia y fastidio. Pero autoanestesia. Podéis decir lo que queráis, que a mí ya no me afecta. Efecto vacuna. Y por otro lado, con esta autoanestesia, la desatención selectiva. Es hacer también con la conciencia. Es decir, cambiar de canal perceptivo. Cuando ves aquí una cuestión que te puede herir, que te pone nervioso, que es crítica, que es perturbadora, que te digan, cuidado con la vacuna, que pueden ser tan buenas, cuidado que están contigo, tú cambias, ¿sabes? Con la conciencia a otro tema. Precisamente estos dos procesos fueron puestos encima de la mesa por gente que se dedicaba a la psicología de la guerra, la psicología de la paz, lo que hacían los soldados, por ejemplo en Vietnam, ante los crímenes, ante las operaciones, ante los desastres, ¿sabes? Empezar a pensar en, no sé, en las chicas estas que venían de los conejitos, o sus familias, ¿sabes? Desconectar y cambiar de canal perceptivo para soportarlo. Y autoanestesia. Mientras que ha matado 7, 8, 10, 15, ya estás acostumbrado, puede matar a 20, 30, 40, 50. Es una pretensión de no ver, no sentir y no pensar a pesar de todo lo que se sabe, decía Dreyfus. Digamos entonces que aquí en el robot se unifica el principio de Arlen. El mismo Dreyfus se pregunta cuánta coerción internalizada, cuánta autorrepresión, cuánto miedo debe haber acumulado un hombre para poder soportar la idea, y no digamos ya la praxis, llegada a su vida, que fue soportada, que fue admitida, porque los alemanes lo sabían, ¿no? ¿Cuánta autorrepresión fue preciso para eso? Entonces, un hijo de la actuación que quiere matar al padre, y esto para mí salva al anarquismo, pero condena al liberalismo, al fascismo, al estalinismo. Voy a poner rápidamente, y acabo, ¿por qué me refiero a esto? De que estos tres movimientos, estas tres formas políticas y sociales, son prácticamente lo mismo. La denuncia no me la invento yo. Veréis que no paro de citar otra vez. Hay gente que dice que soy un pesado y un pedante para hacer esto. Lo está siempre citando a todos. Pero es que cualquiera que hable a día de hoy lo cita, pero sin nombrarlo. Es decir, encadena citas como yo, pero la presenta como suyo. El coreano Han es un ejemplo contemporáneo. Todo lo que dice Han en sus libros ya está dicho. Y está mejor dicho que en sus libros. Pero él no cita a nadie. Parece que es el pensador del ser, ¿no? Yo otro por lo otro. Si yo digo la fuente, pues si a alguien le interesa, y entonces no recabo por originalidad. Esta denuncia de que el pluralismo, fascismo y comunismo son hermanos de sangre y se pasan en otro, viene de la escuela de Frankfurt, en primer lugar, con Adorno y con Benjamin, con su tema del hombre herramienta. La teoría francesa, con Foucault y con Deleuze, también aumentaron esta idea de que no había tanto contraste entre liberalismo y fascismo. Autores independientes como Subirá, la escuela de Grenoble, como asesor y Baudrillard, insistieron en esto. ¿Qué tienen en común? Son principios que vienen del fondo grecorromano, a que se añade una pintura cristiana y fueron reforzados por la Ilustración. Nuestra episteme, nuestra forma de pensar, lo que tenemos en el fondo del cerebro nos hace entender el mundo y comprenderlo, tiene este origen grecorromano, cristiano e ilustrado. Primero, conceptos cósmicos de verdad. La tontería es pensar de que la verdad es una cosa, y que está ahí, un poco enterrada, y entonces un grupo de expertos, de especialistas, tienen que rescatarla, colocarla encima de la mesa y difundírsela a la sociedad. Conceptos cósmicos de verdad que confiere a unas minorías esclarecidas esta labor de misionerismo social, son misioneros. Ellos sacan la verdad y la difunden. Esto es un elitismo intelectual y moral y se reflejó en la camarilla de Hitler. Ellos eran los que sacaban la verdad. En los cuadros del Partido Comunista, ellos sacaban la verdad. Y los expertos de nuestras universidades, ellos sacan la verdad. Pero el mismo concepto. La verdad es una cosa, inamovible,
está ahí y que nos corresponde definirla. El sentido común te dice que es así, que la verdad es una cosa. También lo dicen los científicos, pero sabemos que la verdad no es una cosa. Ni siquiera sabemos lo que es la verdad. Surgen algunas tradiciones intelectuales opuestas, muy interesantes. La mitología de la praxis y la primacía de la interpretación. Que dicen, no, la verdad es una cosa. Ante cada proceso, ante cada fenómeno, se da una lucha, una batalla de interpretación. Vamos a llamar las cosas tranquilamente como son. Ninguna fracción puede decir, esta es la verdad y tú estás mintiendo. Hay una lucha de interpretaciones. Unas serán para reproducir el sistema y otras pueden ser para combatirlo. Para esta gente, el criterio de verdad de una interpretación ya no depende del método. Estaría tonta de quitar por un lado el sujeto de conocimiento, por otro el objeto a conocer, y en medio un método que te garantiza la operación. Dice, no, el criterio de verdad consiste en la implicación de lo interpretado en la praxis concreta del sujeto de la concentración, actos. Es decir, si tienes tú una interpretación, una tesis, y no tiene nada que ver con el mundo, con la gente que se está moviendo, con la existencia, con los problemas reales, con las luchas sociales, no es verdad. No es verdad. Porque ya sería esta la prueba de la verdad. Su implicación en la praxis efectiva del sujeto de la concentración. No los métodos. Porque mira, en la guerra civil, un montón de versiones, por lo menos tres, la franquista, la comunista y ahora la teoría esta intermedia de la reconciliación. Las tres dicen que utilizan métodos científicos y las tres dicen que esa es su verdad. ¿Será verdad para esta gente la que sintonice con las formas de resistencia actual? Tiene páginas muy bonitas sobre esto Benjamin, que dice que articular lo pasado históricamente no significa conocerlo tal y como realmente ha sido, sino adentrarse en un recuerdo en el instante del peligro. Un recuerdo del peligro. Y el peligro siempre es el mismo. Prestarse a ese instrumento de la clase dominante. Sería convertir en verdad discursos e interpretaciones que no puedan servir a la clase dominante. Que le sean molestas a la clase dominante. Lo mismo Foucault, que reivindicaba una investigación más empírica, ya de una vez, menos teórica, más empírica, más brillante llegar al presente, más presentista, y que implique relación entre la teoría y la práctica. Si no, no vale. O sea, un discurso que no tiene nada que ver con la práctica, no tiene valor. Subirá tiene también frase que me voy a ahorrar, en el mismo sentido. Dice que la filosofía crítica tiene por función ponerse al lado del sujeto que está siendo oprimido, vilipendiado, explotado, y servirle como una arma de su defensa. Si no, no es filosofía ni es crítica. Primer punto que tienen en común. Ellos creen que sí, que la verdad es una cosa, que la tienen ellos. Segundo, esto ya es más sencillo. Fines sublimes que justifican cualquier medio. La nación aria, fin sublime. El paraíso comunista, fin sublime. O la comunidad liberal de grandes dimensiones, que dicen los liberales, como Walther, como Ras, como Habermas. Un fin supremo. Patria, reino de la libertad comunista y Estado de Derecho. ¿Y estos qué son? Abstracciones. Abstracciones, decía Bakunin, una cosa muy bonita, que son abstracciones homicidas. Que nosotros, los europeos, matamos por abstracciones. Patria, miles de muertos. Revolución, miles de muertos. Ahora mismo, Estado de Derecho y democracia, miles de muertos. Tiene de fondo esta idea de que la población le falla algo, le falta algo, o es malvada y debe ser corregida para fijar el enemigo. Se trata de un dogma teológico, de un prejuicio por parte de la Iglesia, Estado y la escuela. De ahí Auschwitz, de ahí el Gulag comunista y de ahí Guantánamo. Y esto viene justamente de la tradición occidental y encuentra en Kant un punto de inflexión, porque la teoría del dolor de Kant, la economía de la razón de Kant, dice esto: la razón es autónoma, tiene un desarrollo progresivo en la historia de la humanidad, tiene unos fines que cumplir, es astuta. Y claro, en su progreso, los individuos pueden sufrir un dolor histórico y cultural como una consecuencia menor de la razón. Pues que se joda. Que se joda porque la razón tiene sus metas. Y este dolor empírico es inevitable. Está justificado el dolor del individuo en nombre de este proceso autónomo, independiente de la razón, que es otra abstracción, ¿no?